aquí donde solo uno de cada cuatro estudiantes de 15 años puede resolver o es capaz de resolver, lo ha aprendido o no, un problema de la regla de tres simple que se aprende en general o se enseña aquí en la Argentina en el sexto grado de la escuela primaria. Bueno, insisto con esto, solo uno de cada cuatro estudiantes de 15 años logra aplicar y resolver este problema. Esto lo hemos sabido por un informe elaborado por Argentinos por la Educación, con cuyo integrante, Pablo Mainer, vamos a conversar ahora de esta problemática vinculada, por supuesto, con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pablo, te saludamos, gracias por esperar allí la comunicación, como ¿Qué siempre, y tal? la ¿Cómo andás? disponibilidad también. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, Pablo, ayúdanos a repasar, por favor, los datos más Sí. importantes de este informe que han elaborado. Bueno, sí, es un nuevo informe de Argentinos por la Educación, que el objetivo es, bueno, abrir un poco, como decimos, la caja de las pruebas PISA, que para la audiencia les contamos que las pruebas PISA son las pruebas que se hacen a nivel internacional, ¿sí? Con los países de la OCDE, son alrededor de 80 países y se hace cada 5 años. Entonces, un poco la idea era ver la posibilidad de, bueno, cómo estamos en Argentina con respecto a estos números, pero al mismo tiempo los organizadores de las pruebas PISA han abierto algunos de los ejercicios que se dan en estas pruebas, como para que nosotros también podamos desgranar un poco de información y ver, bueno, en qué tipo de contenidos de matemática estamos más flojos, por decirlo vulgarmente, ¿no? Y bueno, y sale este dato que vos decías, ¿no? Que solamente uno de cada cuatro chicos de 15 años, que es la edad donde se hace esta prueba, puede resolver una regla de tres simples. Ujú, Te tiro otro dato, solamente esto sería un 27%, ¿no? Y ujú. te tiro otro dato, solamente el 36% de los chicos puede resolver un ejercicio de dificultad número uno, es decir, lo que se consideran los más simples, mientras que solamente un 20% puede lograr el de dificultad número 2. Qué Entonces, increíble. bueno, estamos en una situación bastante complicada en Argentina, lo venimos diciendo en otros informes. Pensemos que el 72,7% de los estudiantes de 15 años no alcanzan el nivel esperado en matemáticas. Es muy alto este porcentaje, esto incluye a todas las clases sociales, a todas las regiones del país, ¿no? Entonces, bueno, es otro dato que nos muestra la crisis educativa en la que estamos, ¿no? Pablo, ¿a qué se debe o cuáles son algunas de las respuestas que se pueden dar a este problema, perdón, para entender la matemática, los ejercicios vinculados con esta asignatura? ¿Es un problema de enseñanza? ¿Es un problema de aprendizaje? ¿Es un problema de todo el proceso? Es de todo eso que decís, ¿no? Ujú. Muchas veces estrategias pedagógicas que no se adaptan quizás a las nuevas configuraciones que tienen hoy los chicos en cuanto al acceso a la información, a sus habilidades y demás, pero también es porque lo dicen los especialistas y muchos docentes con los que nosotros trabajamos, que también es muy difícil generar un clima áulico donde el tiempo, acá no es una cuestión de que se necesite más tiempo en el aula, sino que se pueda en el tiempo en que se está en el aula poder ir a esos recursos pedagógicos. Y se les complica mucho a los docentes muchas veces tener las herramientas como para poder generar ese clima de atención, eh, y generar, digamos, los procesos necesarios. Al mismo tiempo, la escuela está atravesada por otro tipo de problemas que tienen que ver también con cuestiones motivacionales de los chicos y también de las familias con respecto a la escuela. Como les decía, la capacitación docente, al mismo tiempo problemas de infraestructura. La escuela es la caja de resonancia de un montón de problemas en nuestro país y eso termina afectando el proceso educativo. Políticas públicas que no se sostienen en el tiempo, van cambiando los gobiernos y hay muchas políticas que no se sostienen, entonces eso lo vemos y tiene una consecuencia importante.
muchas veces faltas en algunas escuelas de materiales, de acceso a algunos recursos, son muchas las causas, pero también es importante que repasemos la importancia que tiene la matemática, porque muchas veces se lo ve Ujú. como algo alejado o demás, y es muy importante el aprendizaje de la matemática, sobre todo en primaria, porque va fomentando, ¿no? Cierto pensamiento lógico, pensamiento crítico, la cuestión de resolución de problemas, o sea, cosas que nosotros ya creemos que las tenemos de por sí, y en realidad tiene que ver con justamente el tipo de enseñanza que tiene la matemática y cómo nos ayuda después para el desarrollo de estudiar otro tipo de temas, otras disciplinas y para el desarrollo de la vida, ¿no? Ujú. Pablo, buen día. Cecilia te saluda. Y en estas Buen día. causas que mencionabas recién, dentro de lo que hablaste de las cuestiones motivacionales, las políticas públicas, mencionaste también a veces la falta de materiales. Eh, ¿Puede pasar también que por allí los chicos agarran la pantalla desde muy pequeños en estas épocas y el cerebro no está como ejercitado con razonamientos simples, como puede ser esta, la regla de tres simple? ¿Puede pasar también por allí? Bueno, sí, hoy el tema del celular y justamente a raíz de que la ciudad de Buenos Aires lo prohibió en primaria, está en debate en la agenda pública y bueno, acá hay diferentes posturas, ¿no? El uso del celular está trayendo varios problemas que tienen que ver con, bueno, lo básico que es el tema de la concentración, que tiene que ver con temas de sociabilización. eh, pero bueno, también hay que hacer un uso estratégico del celular porque es algo que llegó para quedarse, ¿sí? Hoy todos los chicos que están en edad escolar son nativos digitales, entonces nosotros no podemos alejarlos del todo de ese mundo, del nuevo mundo de la comunicación, porque es algo que llegó, que se va a seguir desarrollando, y tampoco tenemos que alejar a los chicos justamente de habilidades tecnológicas. Lo que sí hay que tener, lo que sí hay que tener en cuenta es en qué edades, en qué momentos, ¿sí? No se recomienda para chicos de edades tempranas, sí, para chicos de edades más avanzadas, que el celular sea una herramienta y que se use estratégicamente en el aula, ¿sí? Que hoy hay un montón de programas, de aplicaciones y demás que sirven de apoyo para el docente. El tema es que, bueno, también falta para el docente la capacitación constante y Claro. continua en relación a estos temas, ¿sí? Que el docente pueda empezar a adquirir estrategias pedagógicas en relación a estos temas, y hoy vemos que eso nos está brindando a todos los docentes. Entonces, bueno, ahí tenemos un gran desafío. El celular puede ser un aliado, pero también puede ser, como bien decías, un enemigo en el proceso educativo. Entonces, bueno, ese es el gran desafío, ¿no? Pablo, ¿cómo te va? Buen día, Cristian te saluda. Pienso en ¿Qué tal, esto, Cristian? para poder dimensionar este gran trabajo que han realizado ustedes, como siempre, por supuesto, ¿qué consecuencias para nuestros niños y jóvenes puede traer a corto, mediano y largo plazo esta situación actual que arroja, de alguna manera, los datos que han relevado? Bueno, acá es importante decir que como en el proceso de alfabetización en matemáticas pasa lo mismo en relación a que son problemas que se van arrastrando en el tiempo. Entonces hoy vemos, por ejemplo, en este informe hemos también trabajado con especialistas e investigadores que están ya en el mundo universitario, y vemos cómo chicos que ingresan a la universidad tienen dificultades con respecto a materias más duras como la matemática. Entonces, son conocimientos que si nosotros no los adquirimos, ciertas habilidades en las edades que corresponden, por eso está desarrollado así nuestro sistema educativo, después son problemas que se van arrastrando, ¿no? Y que lo que generan también es, digamos, replican las desigualdades, ¿sí? Porque para un chico que está en una cierta clase social, que tiene una cierta red de contactos y demás, no influye de la misma manera que no tener ciertas herramientas como sí lo es para un chico que está en un barrio desprotegido, y que la escuela era ese lugar que tuvo Argentina donde igualaba, ¿no? Donde brindaba las mismas posibilidades, el mismo piso para partir, ¿no? Entonces, bueno, quizás también los chicos de otro acceso económico pueden tener la posibilidad de ir a una maestra particular, ¿sí?
de poder ir a algún taller, de adquirir habilidades de otra manera, complementarias, que los chicos de clases sociales bajas no. Entonces la escuela se ha transformado en los últimos años este lugar donde lamentablemente se replican estas desigualdades. Ujú. Y también un dato importante que les quería comentar con respecto a este informe es cuando vemos los datos educativos es muy importante ver no solamente la foto, sino la tendencia, ¿sí? Eso es lo que nos tiene que Mm, prestar real atención. Y Argentina, lamentablemente, viene empeorando los números, ¿no? Eh, Aumentó un 8,6% la cantidad de alumnos que no lograron el nivel mínimo de matemática desde el año 2006 al 2022. bien. ¿Sí? Pasamos de un 64,1 a un 72,7. Entonces la tendencia, estamos hablando de muchos años, pensemos 2006, 2022, la tendencia viene siendo a la baja. Entonces, acá y les comentaba al principio, en estos años vemos diferentes colores políticos en el gobierno, diferentes gestiones, diferentes ministros. Entonces, esto tiene que ser un problema de toda la Ujú. dirigencia, no solamente política, sino también empresarial, sino también un problema de toda la sociedad, porque el sistema educativo es la base para el desarrollo de cualquier país. Me quedé con el punto anterior que dijiste, a ver si comprendo bien, es decir, estas deficiencias que hoy se perciben se van a gigantar en clases sociales más vulnerables respecto a las que no lo son. Es así, ¿no? Sí, sí, en todos los datos educativos y en todo lo que tiene que ver con pruebas, siempre las clases sociales, los chicos más desfavorecidos, tienen los peores resultados, ¿no? También vemos diferencias entre las provincias, ¿sí? Las provincias del norte, del noreste, noroeste, suelen tener números más bajos. Esto es muy injusto, ¿no? Porque estamos en un mismo país y Claro. vemos cómo se van coartando las posibilidades de los chicos según donde nacieron. Mm. Eh, y bueno, también lo que hay que decir es que nosotros no tenemos tampoco en los niveles económicos más altos los resultados que deberíamos tener o los esperados, ¿sí? Tenemos números bajos también en las clases social altas. Por eso Mm. decimos que hay un problema en el sistema educativo, ¿sí? Que no es solamente, que obviamente influye la cuestión socioeconómica, pero también vemos problemas en las clases sociales altas donde no Mm. alcanzamos, inclusive muchos resultados en nuestro decil de chicos más ricos suelen ser a veces peores que las clases sociales medias de países de la región, ¿sí? Mm. Pablo, para buscarle un poquito de luz, de esperanza a todo esto, ¿no? Que un poco nos pinta un panorama bastante difícil en cuanto a la educación, en esto que son las matemáticas tan necesarias. Por un lado, preguntarte cuáles son los perjuicios que pueden traer a la hora del desarrollo en la vida cotidiana, ¿no? Cuando ya son más grandes. Alguien nos decía hace un rato, yo lo utilizo para cocinar. Soy cocinera y utilizo la regla de tres simple todo el tiempo, eh, para que me salgan bien las recetas, bien las comidas con digo, también, aparte, otra pregunta que tiene que ver en lo que estás planteando, ¿no? ¿Cómo debería ser el sistema educativo, ya que el actual existente no está dando los resultados esperados? Bueno, empiezo por el final. En relación a eso, lo que falta en Argentina es, a ver, cuando tenemos una crisis tan grande en este sistema que tenemos, y son muchos los problemas, como lo podemos ver en cada uno de nuestros informes, y bueno, cualquiera que se acerque a una escuela puede ver la cantidad de problemas que llegan hacia la escuela, lo que hay que hacer es fijar prioridades, ¿sí? Fijar prioridades y generar los consensos necesarios para abordar esas prioridades. Lo hemos logrado, ustedes lo saben, lo han abordado varias veces, el tema de la alfabetización inicial. Hemos logrado un consenso, están todas las provincias trabajando respecto a este problema. Si lo pudiéramos hacer con otros problemas que tiene el sistema educativo, creo que ese es el camino, ¿no? Eh, no hay una fórmula mágica, pero sí lo que hay que hacer es sentar a la misma mesa a todos los actores involucrados y poder tener un plan educativo nacional. Con respecto a lo otro que me decías, las consecuencias, Mm. más allá de las herramientas que puede darnos la matemática en la vida adulta, es cómo se va con... Nosotros pensemos que los niños y los adolescentes están configurando su cerebro, ¿no? Claro. Y entonces, en esa configuración cerebral es importante eh, que tengan algún tipo de herramientas en cuanto a la lógica de la matemática. ¿Por qué?
porque, por ejemplo, en el proceso educativo de la matemática, por ejemplo, está comprobado que los ejercicios matemáticos generan en los chicos autonomía y confianza, ¿sí? Esta posibilidad de poder resolver problemas y tener resultados van generando este tema de la autonomía, de la confianza. Fomenta también la creatividad, aunque no lo creamos, porque para llegar a un mismo resultado en las matemáticas podemos ir por varios caminos. Al mismo tiempo, bueno, lo que decimos, ¿no? De la preparación para el mundo laboral. Hoy todo lo que tiene que ver con la informática, con todo lo que tiene que ver con los datos y demás, es muy importante la lógica matemática en el mundo laboral. Es el fundamento para otro tipo de disciplinas también. Nos permite, digamos, generar la resolución de problemas, que eso no es solamente para la matemática. Nos da la lógica y nos da las herramientas, pero después esa herramienta nos puede servir para otro tipo de cuestiones en la vida, ¿no? Y Ujú. después, esto que es fundamental y que es la base de la matemática, que es el desarrollo del pensamiento lógico y crítico, que lo tienen las matemáticas, ¿no? Entonces, en esta configuración, como les decía, del cerebro de los niños, es importante que estas herramientas se vayan adquiriendo porque después es muy difícil que se puedan desarrollar. Ujú. Y cuando estamos hablando de este informe, pensemos que estamos hablando de chicos de 15 años, que están pronto a terminar la escuela. Claro. Exacto. Entonces, lamentablemente es grave la situación. Pablo, una pregunta más vinculada a cuánto tiene que ver, sobre todo en la situación de precariedad que hay en el ámbito docente, los ingresos magros, sobre todo de docentes de nivel primario, secundario, bueno, ahora universitarios también afectados por recortes y quitas y pocos aumentos. Digo, ¿está esto planteado en algún informe, algún estudio? ¿Cuánto repercute, digamos, el salario bajo en docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje? No lo tenemos así directamente, pero sí lo que podemos decir es, bueno, cuando comparamos con otros países, sí, el salario docente en Argentina está muy disminuido. Bueno, ahora justamente estamos en una crisis económica que ha hecho Ujú. que todo Claro. el salario de todos los trabajadores estén bastante disminuidos, pero el salario docente siempre ha sido un tema en Argentina. Como bien sabemos, en otros países es uno de los sueldos, los mejores sueldos, ¿sí? Por la importancia que tiene para esos países su proyecto educativo. Entonces eso va de la mano, ¿no? Cuando realmente podamos sentarnos, como les decía, sobre la mesa y poner prioridades y realmente la educación sea una prioridad, el sueldo docente es un punto muy importante. Nosotros pensemos que desde que se aprobó la ley de financiamiento educativo, que preveía el 6% del PBI, ¿sí? A la fecha solamente hubo 2 años donde se cumplió esa pauta. Claro. Entonces, ni siquiera estamos cumpliendo con la ley de financiamiento educativo que justamente salió del Congreso, que es este lugar donde surgen los consensos, ¿no? Entonces, no estamos pudiendo cumplir con ese financiamiento. Inclusive hubo proyectos el año pasado para aumentar del 6 al 7,5, pero ni siquiera estamos cumpliendo lo del 6. Ujú. Entonces, bueno, son muchos los temas que tenemos que discutir, pero hoy salió el sueldo docente mínimo, acaba de salir hace unos minutos, está establecido en 420.000 pesos. Pensemos nosotros en un docente que seguramente tiene a cargo su familia, que quizás tenga que pagar algún alquiler, si puede, digamos, solventar, ¿no? Con 420.000 pesos Un su vida. salario Imposible, No hay mucha imposible. discusión. apenas por encima de un ingreso de indigencia, ¿no? Ujú. Así es. Tremenda la situación. Te agradecemos, Pablo, como siempre, por todo el informe, el trabajo que hacen allí en Argentinos por la Educación y tu disponibilidad para el diálogo con Radio María Argentina. Un abrazo. Bueno, por favor, gracias a Gracias. ustedes. Gracias, Saludos. Pablo.